¿Te has parado a pensar alguna vez que incluso la señal de la cruz, ese simple gesto repetido a diario por millones de cristianos, podría ocultar un defecto que casi nadie nota? El Papa León XIV reveló que la forma en que muchos realizan este gesto no solo es incorrecta, sino que puede agotar por completo su poder espiritual. Suena exagerado. No lo es. Desde los primeros cristianos, la señal de la cruz siempre se ha entendido como una verdadera arma contra la oscuridad, un escudo invisible que protege el alma. Pero hoy, por desgracia, mucha gente la ha transformado en un simple movimiento automático, realizado sin conciencia, sin fe, casi como un hábito vacío. Y aquí reside el gran peligro. ¿Has oído hablar de esto? Escribe ahora en los comentarios. ¿Lo hago bien o mal? Antes de continuar, dale a me gusta y suscríbete al canal, porque en este video descubrirás un secreto que puede transformar para siempre tu forma de hacer la señal de la cruz. Amados hijos, ¿han pensado alguna vez en cuántas veces en sus vidas han alzado la mano mecánicamente para trazar la cruz en la frente, el pecho y los hombros? ¿Cuántas veces el gesto se ha hecho con prisa, como si fuera un simple detalle antes de la oración? Porque les digo, no es un detalle. La señal de la cruz es el sello del cristiano, la marca que distingue a los hijos de la luz de los hijos de las tinieblas. Y si se hace sin fe, pierde su poder. Si se hace mal, corre el riesgo de convertirse en un simple recuerdo vacío. Aquí es donde muchos se equivocan, y por eso debo revelarles la verdad. En los primeros siglos de la Iglesia, cuando la sangre de los mártires aún inundaba las arenas del Imperio Romano, la señal de la cruz era el gesto más audaz que cualquiera podía hacer. Era un código secreto, una profesión pública de fe, una declaración que podía costar la vida. Los cristianos la hacían en la frente antes de entrar en las catacumbas, en el cuerpo antes de ser arrojados a los leones y en pan y agua cuando no había Eucaristía. Para ellos, no era una costumbre, sino un acto de guerra espiritual. El diablo temblaba ante una simple mano que se movía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero observen lo que sucedió a lo largo de los siglos. Lo que era fuego se convirtió en ceniza. Lo que era espada se convirtió en adorno. Hoy, muchos se persignan como si se secaran el sudor de la frente, sin darse cuenta de que cada trazo es una oración silenciosa. La frente, consagrada a Dios, debería recordarles que deben ofrecer sus pensamientos al Señor. El pecho, tocado por la mano, debería purificar el corazón de las pasiones. Los hombros, al soportar el peso de la cruz, deberían recordar la victoria de Cristo sobre el mal. Pero ¿quién piensa todavía en esto al persignarse? ¿Cuántos de ustedes mueven la mano sin siquiera recordar el misterio que proclama? No les hablo en teoría. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos. Un santo padre del desierto, asaltado por las tentaciones, hizo la señal de la cruz en la arena, e inmediatamente los malos espíritus huyeron. Un joven mártir, ante la espada del verdugo, levantó la mano y trazó la cruz sobre sí mismo, diciendo, «Con este sello entro al cielo». Incluso los soldados cristianos iban a la batalla cubiertos por la cruz, creyendo que ningún mal podría quebrantar a quienes llevaban el sello de Cristo. Esto no es una leyenda, sino un testimonio vivo de la fe que moldeó siglos de cristianismo. Y aquí hago una pregunta que corta como una espada. Si los primeros cristianos hubieran visto cuánta gente hace la señal de la cruz hoy, ¿habrían reconocido el gesto? ¿O habrían pensado que era simplemente un gesto sin alma, incapaz de tocar el corazón de Dios? No se dejen engañar, hijos. Lo que se dio como arma de salvación no puede reducirse a una costumbre sin sentido. El diablo no teme los gestos vacíos, teme los gestos llenos de fe. Por eso les digo, la señal de la cruz no es solo el comienzo de la oración. Es, en sí misma, una oración completa, un evangelio en movimiento. Cuando la mano toca la frente y desciende hasta el pecho, recordamos el descenso del Hijo de Dios del cielo a la tierra. Cuando pasa de un hombro al otro, proclamamos la victoria de Cristo, quien alivia el peso del pecado y abre el camino a la eternidad. Cada línea dibujada a través del cuerpo es como una palabra invisible escrita en el aire, que dice, pertenezco a Cristo, y Cristo habita en mí. Pero quizás me diga, Santo Padre, siempre he hecho la señal de la cruz así, apresuradamente, sin pensar, y nunca me he dado cuenta. Pues bien, le respondo, este es precisamente el engaño que ha corroído la fe de muchos.
Al enemigo no le importa si haces el gesto, siempre que lo hagas sin alma. Se ríe del gesto vacío, pero tiembla ante la mano alzada con fe ardiente. El peligro no está en olvidar el gesto, sino en acostumbrarse tanto a él que se pierda su misterio. Ahora les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hicieron la señal de la cruz con plena conciencia, sintiendo el peso y la gracia de este acto? ¿Cuándo fue la última vez que les hizo estremecer por dentro, recordando que están siendo marcados por la misma cruz de Cristo? Muchos de ustedes quizá ya no lo recuerden, y por eso les revelo hoy. Ha llegado el momento de recuperar el verdadero significado de la señal de la cruz, no como un hábito vacío, sino como el sello que abre los cielos, disipa la oscuridad y graba en su alma la marca del Dios vivo. Hijos, escuchen atentamente, pues ahora entramos en la parte más delicada de esta revelación. La señal de la cruz, que debería ser el arma más poderosa del cristiano, se ha convertido, para muchos, en un gesto casi irreconocible. Y aquí reside el error que casi todos cometen: hacer la señal de la cruz sin fe, sin conciencia y sin reverencia. Sí, incluso dentro de la iglesia, entre los bancos de la misa, veo manos moviéndose apresuradamente, casi como si estuvieran espantando un mosquito invisible. El gesto se ha vuelto automático, mecánico, vacío de alma. Y les digo, en nombre de Cristo, el diablo no teme a las manos apresuradas, sino que tiembla ante las manos alzadas con fe ardiente. Les pregunto, ¿qué valor tiene una señal de la cruz hecha en un instante, sin siquiera pronunciar con devoción los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿No es esto un insulto al misterio de la Trinidad? No se engañen, hijos. Un gesto externo sin vida interior es como un cuerpo sin espíritu, un cáliz sin vino, una lámpara apagada. Existe, pero no ilumina. Se mueve, pero no tiene poder. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. Incluso la dirección y la manera de hacer la señal transmiten un mensaje espiritual. En los primeros siglos, los cristianos se tocaban la frente, el pecho, luego el hombro derecho y finalmente el izquierdo. Con el tiempo, en algunas tradiciones, el orden se invirtió, pero el significado se mantuvo: recordar que Cristo descendió del cielo a la tierra y conquistó la oscuridad con la luz. No era solo un gesto con la mano, era un catecismo silencioso, una proclamación de fe con todo el cuerpo. Hoy, sin embargo, muchos ni siquiera saben por qué se tocan cada parte, y terminan reduciendo la señal a una rutina. Peor aún, ¿cuántos de ustedes han hecho la señal de la cruz sin siquiera terminar la frase? ¿Cuántos no pronuncian con claridad: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Murmuran, cortan palabras, transforman el misterio de la Santísima Trinidad en algo incompleto. ¿Qué tragedia tan silenciosa es esta? Cuando hasta los ángeles guardan silencio ante la invocación del nombre de Dios, y nosotros, los seres humanos, lo pronunciamos como si dijéramos cualquier otra palabra. El Papa León XIV te dice: el mayor error no solo reside en la prisa o la distracción, sino en la falta de intención. Cuando te bendices sin fe, no proclamas nada, solo trazas líneas en el aire. Pero cuando la mano se mueve con conciencia, cuando la boca proclama con firmeza, cuando el corazón se abre, entonces todo el infierno tiembla. El gesto que parece pequeño se convierte en un terremoto espiritual. Recuerden, hijos, la señal de la cruz no es superstición, no es un amuleto, no es una costumbre católica, es una profesión de fe, una invocación a la Trinidad, un signo de pertenencia a Cristo. Pero ¿cuántos la consideran una formalidad? ¿Cuántos entran y salen de la iglesia y hacen la señal de la cruz sin siquiera mirar el crucifijo? ¿Cuántos comienzan una oración como si firmaran un contrato sin leerlo? No se equivoquen. La fe no está en el acto, sino en el corazón que lo acompaña. Y aquí te hago una pregunta que quiero que grabes en tu alma. Si Cristo mismo estuviera ante ti en el momento en que haces la señal de la cruz, ¿lo harías de la misma manera? ¿Con prisa, distraídamente, o con temor y reverencia? La respuesta a esta pregunta mostrará si lo estás haciendo bien o mal. Veo otro error, más sutil. Algunos tratan la señal de la cruz como una protección mágica, sin ningún compromiso con la vida cristiana. Hacen el gesto antes de dormir, antes de viajar, ante una prueba difícil, como si fuera simplemente un escudo instantáneo, pero no viven la cruz en su vida diaria. Hijos,
La señal de la cruz sin la vida de la cruz es incoherente. Es como ponerse una armadura sin entrar jamás en batalla. Por eso, les digo claramente, el error que casi todos cometen no solo está en la apariencia, sino en un corazón desconectado. No basta con tocar la frente, el pecho y los hombros. Debemos rendir nuestros pensamientos, purificar nuestros deseos y cargar sobre nuestros hombros el peso del amor de Cristo. Si el gesto no expresa esto, es solo una sombra de sí mismo. El Papa León XIV les exhorta: no descuiden este detalle. El cielo observa cómo hacen la señal de la cruz, y también el infierno. Para algunos, es una puerta abierta a la gracia. Para otros, si se hace sin cuidado, no es más que una línea en el aire. Hijos, ahora los invito a adentrarse en el misterio que muchos ignoran, el verdadero significado de la señal de la cruz. No es solo movimiento, es un lenguaje secreto, una oración silenciosa, un evangelio trazado con el propio cuerpo. Cada roce de la mano lleva un mensaje oculto. Cada línea que traza el aire es como una llave que abre puertas invisibles. Sí, les digo, cuando hacen la señal de la cruz con fe, no solo recuerdan un símbolo, sino que activan en ustedes el poder de la misma cruz de Cristo. Al tocarte la frente, proclamas que todos tus pensamientos pertenecen al Padre Eterno, quien te dio una mente para contemplar la verdad. Al tocarte el pecho, entregas tu corazón al Hijo, que habitó entre nosotros y transformó la carne en templo. Y al tocarte los hombros, proclamas que el Espíritu Santo fortalece tu cuerpo para soportar el peso de la vida y transformar la debilidad en victoria. Este es el triple misterio: mente, corazón y fuerza, todo bajo el sello de la Trinidad. Pero hay algo aún más profundo. Cuando tu mano desciende de la frente al pecho, representas el descenso del Hijo de Dios, quien abandonó la gloria del cielo para encarnarse entre los hombres. Y cuando pasas la mano de un hombro al otro, proclamas la victoria de Cristo que abarca a toda la humanidad, sacándonos de las tinieblas y conduciéndonos a la luz. Así, en un solo gesto, narramos toda la historia de la salvación. El cielo se inclina ante la tierra y la cruz abre la eternidad. No piensen que esto es una simple explicación simbólica. La historia de la Iglesia demuestra que este gesto tiene un poder real. Los antiguos cuentan cómo, ante el peligro, muchos santos hicieron la señal de la cruz y experimentaron milagros. Un monje en el desierto, asaltado por terribles tentaciones, simplemente levantó la mano y trazó la cruz. Al instante la oscuridad se disipó. Una joven cristiana, a punto de ser martirizada, hizo la señal de la cruz y declaró estar cubierta por la sangre del Cordero, e incluso los verdugos temblaron ante su valentía. Este gesto, hecho con fe, no es solo una señal, es un escudo, una espada, un muro. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces en tu vida has hecho la señal de la cruz sin darte cuenta de su poder? ¿Cuántas veces la has usado simplemente para comenzar una oración, cuando en realidad ya es, en sí misma, una oración completa? El diablo odia este gesto porque resume toda la fe cristiana: la Trinidad invocada, la encarnación proclamada, la victoria de la cruz celebrada. Por eso intenta convencerte de que lo hagas de todos modos, como si fuera un simple garabato apresurado. Te lo repito, la señal de la cruz protege no solo de los peligros externos, sino sobre todo de las tentaciones internas. Cuando tu mente se vea asaltada por malos pensamientos, traza la cruz en tu frente y proclama: mis pensamientos pertenecen a Cristo. Cuando tu corazón se agite por pasiones desordenadas, haz la cruz en tu pecho y di: mi corazón es templo del Espíritu Santo. Cuando te sientas débil bajo el peso de la vida, toca tus hombros y recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el poder del gesto. Ordena toda el alma bajo el dominio de Dios. No subestimen la señal de la cruz, hijos. Es más que una introducción, es una proclamación. Es más que un ritual, es una batalla. Cada vez que la hacen con fe, clavan una cruz invisible ante los ojos del enemigo, y él no soporta permanecer donde Cristo es proclamado. La señal de la cruz es, por tanto, una profecía hecha con el cuerpo, un grito silencioso que resuena: pertenezco al crucificado, y ningún poder puede separarme de él. Y aquí les dejo una pregunta que espero resuene en sus corazones. Si la señal de la cruz es tan poderosa, ¿por qué la hacemos tan apresuradamente?
¿Será porque hemos olvidado su verdadero significado? Hijos, hemos llegado al punto decisivo de esta revelación. De nada sirve conocer el origen y el misterio de la señal de la cruz, siguen haciéndola distraídamente y sin alma. Por eso, hoy enseño cómo los cristianos deben trazar la cruz de Cristo sobre sí mismos, no como quien realiza un ritual, sino como quien se pone una armadura. Presten atención, pues cada detalle tiene un significado ante el cielo. Primero, levanta la mano conscientemente, como si fueras a pronunciar un juramento sagrado. Tócate la frente y di con claridad, en el nombre del Padre. No murmures, no te apresures, sino proclama como si llamarás a Dios mismo a morar en tus pensamientos. Recuerda, al tocarte la frente, consagras tu mente a la verdad divina. Es como si dijeras, Señor, todos mis pensamientos te pertenecen, líbrame de la mentira y la confusión. Entonces, deja que tu mano descienda hasta tu pecho, sobre tu corazón, y proclama, y del Hijo. Aquí reside el misterio de la encarnación, el Verbo hecho carne que vino a morar entre nosotros. Al tocar tu corazón, no hagas un simple gesto, ábrete al amor de Cristo que descendió del cielo a la tierra para morar en lo más profundo de tu alma. Es como si dijeras, Jesús, reina en mis afectos, purifica mis intenciones, inflama mi corazón de caridad. Luego, coloca tu mano sobre tu hombro izquierdo, proclamando, y del Espíritu Santo. No es solo un movimiento, sino un recordatorio de que el Espíritu viene a fortalecer tu debilidad y a llevar contigo el peso de la cruz. Toca también tu hombro derecho, completando la línea invisible de la victoria de Cristo sobre el mal. Aquí concluye el misterio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te rodean, te bendicen y te marcan. No hagas todo esto con prisa, como quien rasca algo en el aire sin mirar. Hazlo despacio, con reverencia, como quien traza sobre sí mismo el sello del Rey de Reyes. El tiempo que dedicas a este gesto es breve, pero el efecto que produce es eterno. Cada cruz bien hecha es como un sacramento que ilumina tu alma y abre espacio a la gracia. Y les digo más, no solo deben proclamarse las palabras, sino que el corazón debe acompañarlas. Una señal de la cruz hecha en silencio, pero con verdadera fe, tiene más poder que 1000 gestos apresurados acompañados de murmullos. Lo que importa no es solo la forma, sino la entrega interior. Muchos de ustedes todavía preguntarán, Santo Padre, ¿debo hacerlo siempre con la mano derecha? ¿Debo pronunciar las palabras en voz alta? Les digo, sí, usen la mano derecha, pues representa la bendición y la autoridad de Dios. Y sí, proclamen con voz clara siempre que sea posible, pues la palabra hablada tiene poder, y ángeles y demonios la escuchan. Pero si el corazón guarda silencio ante Dios, incluso sin voz, el gesto se escucha en el cielo. Aprende también a usar la señal de la cruz no solo al comenzar y terminar la oración, sino en cada momento de dificultad. Hazlo al despertar, como quien se reviste de la armadura de Cristo. Hazlo antes de dormir, como quien sella el alma contra los ataques de la noche. Hazlo ante el miedo, la tentación y la duda. La señal de la cruz es como una llave que abre la protección divina en cualquier situación. Hijos, escuchen lo que les digo. La diferencia entre un gesto vacío y un gesto lleno de fe reside en su intención. Si lo hacen distraídamente, solo mueven la mano. Pero si lo hacen conscientemente, proclamando con toda el alma, entonces ya están orando, ya están proclamando la victoria de Cristo. Y ahora te pregunto, la próxima vez que hagas la señal de la cruz, ¿lo harás como siempre, con prisa y sin pensar, o lo harás como quien se graba la marca del crucificado? Recuerda, el cielo te observa, y cada gesto consciente abre un camino de gracia. Hijos, ahora que la verdad ha sido revelada, ya no pueden hacer la señal de la cruz como antes. El Papa León XIV les mostró que este gesto es más que una tradición, es un arma, un escudo, un sello de pertenencia a Cristo. Pero si continúan haciéndolo al azar, estarán desperdiciando uno de los mayores tesoros que la Iglesia les ha dado. Hoy, el cielo les ha dado una opción, permanecer en esta costumbre vacía o transformar cada señal de la cruz en un acto de poder y fe. Y les pregunto, ¿cuántos familiares aún realizan este gesto sin saber lo que realmente significa? ¿Cuántas personas, quizás incluso en su propia casa, viven privadas de la fuerza que la cruz puede otorgarles? Por eso les ruego,
No se guarden este secreto. Compartan este video con sus seres queridos, porque quizás a través de él un corazón dormido despierte a la fe. Escribe en los comentarios: rehaceré mi señal de la cruz con fe para que el mundo espiritual sepa que has recibido esta revelación y estás listo para vivir de nuevo. Y si esta enseñanza te conmovió, dale a me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aún quedan muchas revelaciones por revelar. El cielo observa mientras cada uno de ustedes hace la señal de la cruz. A partir de hoy, que ya no sea solo un gesto, sino un testimonio.